Así que aquí estoy, volando hacia las tierras baldías, usando mi nuevo y genial dictador para escribir esto a distancia. ¿Por qué estoy en el cielo, volando, donde los ponis teóricamente pueden verme, en lugar de simplemente teletransportarme limpiamente? Te preguntarás. Buena pregunta. La respuesta es, no tengo ni idea de a dónde voy. No, en serio. Busco la colmena de Chrysalis. Está por aquí, pero lo que pasa con los cambiantes, ¿ves? Es que se les da muy bien mimetizarse. Las tierras baldías están llenas de cuevas, y es muy peligroso recorrerlas si no tienes alas. Las montañas que se ven, las que sobresalen del suelo, son solo las puntas. Mira, lo que hay ahí es una cordillera que se ha rebajado un cuarto de trote por debajo del nivel del mar. Un cuarto de trote puede no parecerte mucho, dado que un trote, como en la medición de distancia, se definió originalmente como la distancia que un pony terrestre promedio podía cubrir en 5 minutos al trote. Probablemente puedas recorrer un cuarto de trote en menos de 2 minutos, en tierra, incluso si eres un unicornio o un pegaso. Pero para poner esto en perspectiva, Canterlot está a solo un trote y medio sobre el nivel del mar. Las distancias para subir y bajar, incluso para criaturas voladoras, son muy diferentes a las distancias en tierra. Los pegasos no suelen poder volar más alto que un galope, que son aproximadamente 3 trotes. Sí, soy consciente de que Rainbow Dash y otros acróbatas voladores a veces pueden llegar a 2 galopes durante breves periodos de tiempo. Incluso si no lo hubiera sabido, mi querido compañero de habitación nunca me dejaría olvidarlo. Los dragones pueden alcanzar una altura de 15 galopes. Un alicornio puede alcanzar la impresionante velocidad de 300 galopes, lo que se acerca al límite de la taumosfera de nuestro mundo, y de la atmósfera. Hay que ser un alicornio para llegar tan alto, porque hay que arrastrar una burbuja de aire. Yo, por supuesto, puedo ir a donde quiera. Una vez golpeé a un grupo de invasores de otra realidad con el sol. Celestia se enfadó muchísimo conmigo ese día. Fue divertidísimo. Pero me estoy desviando. Un cuarto de trote por debajo del nivel del mar es profundo. No voy a hablar de por qué las Badlands están tan hundidas por debajo del nivel del mar, excepto para decir que es algo de lo que no me gusta hablar, y por eso no lo haré. La cuestión es que las Badlands son un desierto, lleno de arena, y la mayor parte de esa arena está lo suficientemente compactada como para soportar el peso de un pony, la mayor parte del tiempo. Sin embargo, se llaman Badlands por una razón. En cualquier momento, un pony podría pisar una región de arena menos compactada y hundirse, y recuerden, el nivel del suelo para la cordillera de las Badlands está un cuarto de trote hacia abajo. Eso es mucha arena. Es cierto que hay tantas montañas en la zona que casi ninguna de las Badlands es tan baja como un cuarto de trote, pero la mayor parte es lo suficientemente profunda como para que, si las tormentas de arena han aflojado la arena lo suficiente como para que un pony pueda hundirse, a menos que sea un unicornio con hechizos de autolevitación, ese pony va a morir. Así que recomiendo encarecidamente no viajar a las tierras baldías a menos que seas un pegaso, y quizás ni siquiera así, porque en serio. Arena, 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 rocas, rocas, arena de montaña. ¿Podría ser más aburrida esta zona? Hay una región mucho más emocionante justo al sureste de las tierras baldías, que de hecho aparece en algunos mapas como la Batalla de la Discordia, con sus tableros de ajedrez de colores atractivos e islas rocosas flotantes, pero la triste realidad es que probablemente no puedas visitarla. En realidad, es una región donde el caos puro se desborda del subverso en el que flota nuestro universo y las leyes de la física se desmoronan por completo, y Celestia y Luna la tienen amurallada. Acabo de comprobarlo. Podría romper ese muro si me diera la gana, pero con las puertas dimensionales cerradas, preferiría no hacerlo. Por más divertido que sería para mí deleitarme con la energía del caos y disfrutar la dulce sensación de la realidad misma deformada en pudín de tapioca, me preocuparía que la magia encerrada allí pudiera estar bajo un poco más de presión de lo habitual, ya que no puede volver a salir de nuestra dimensión, y, bueno, uno no va ventilando una caldera de vapor a lo loco si el vapor tiene el poder de derretir la realidad, lo cual hace. La cuestión es que no hay ponis por aquí. Es increíblemente peligroso para cualquiera que no sea un pegaso, y con las condiciones desérticas, así que no hay clima que controlar, nada divertido que explorar y rutas aéreas alternativas para llegar a cualquier lugar al que un pegaso quiera ir, tampoco hay razón para que estén por aquí. Pero, como habrás notado antes, Anon básicamente los aplastó a todos. Todos los changelings pueden volar. La cordillera aquí está llena de cuevas y túneles.
Muchos fueron excavados por los perros de diamante, ya que esta cordillera es una rica fuente de hierro, cobre y otros minerales que los perros de diamante pueden vender por gemas. O lo fue, antes de que los perros la extrajeran y vendieran todo. Muchos fueron excavados por los Draconecui, antes de que yo naciera. La tierra no era traicionera entonces, y al parecer nos gustaba excavar muchos túneles. Cuando encontré estas cuevas, poco después de comenzar mi glorioso reinado del caos, las encontré llenas de los huesos de mi gente, que se acurrucó bajo tierra para escapar del segundo Fimbulwinter y murió de frío, hambre o sed. Los enterré en volcanes convenientes del desierto de San Palomino, que de alguna manera se ha convertido en una leyenda sobre el ejército de esqueletos de dragones de Ligmaremon, lo cual es totalmente injusto. Para empezar, no eran dragones, y estoy un poco harto de que mi raza sea olvidada solo porque soy el único que queda. En segundo lugar, esto ocurrió siglos antes del pequeño silbido de luna. En tercer lugar, eran mi gente y si pertenecían a alguien, me pertenecían a mí. Y en cuarto lugar, no eran un ejército. Simplemente era más fácil animar los esqueletos y hacerlos caminar y volar a sus lugares de descanso final que levitar los huesos. Además, las reacciones que obtuve de los ponis fueron mucho más entretenidas de esta manera. Ahora, sin embargo, hay cambiantes en esas colinas. La colmena crisálida no es la única en Equestria. Ha tenido media docena de colmenas hijas, y la mayoría se quedaron en este país, pero la suya es, o era, la más grande. Los cambiantes necesitan agua, para lo cual generalmente tienen esclavos pegasos, adoctrinados y adoradores, que arrastran algunas nubes al desierto, y eso es lo que busco. No nubes reales, sino evidencia de agua. Todas las masas de agua en las tierras baldías están tan salinizadas que son casi una base más segura para un pony que la tierra, o mejor dicho, la arena. Las pocas criaturas vivientes que no son cambiantes y se han adaptado a vivir en este entorno defecan cristales de sal. En serio, no me lo estoy inventando. Hay todo un ecosistema de criaturas vegetales mágicas que realizan la fotosíntesis. Corren buscando agua excesivamente salina, bebiéndola para alimentar su fotosíntesis y luego excretando la sal. A veces los pegasos vienen por aquí buscando cristales de sal y contrabandearlos a Equestria, porque es pura, ¿sabes a qué me refiero? Sin embargo, los cambiantes no pueden. Pueden sobrevivir con mucha menos agua que los ponis si su suministro de amor es bueno, pero necesitan agua fresca. Esto es tan aburrido. Es por eso que estoy hablando conmigo misma, divagando sobre caca salada y elevaciones como a cualquier pony excepto a Duilig de Spark le podría importarle, tratando de ganar concursos de trivia conmigo misma. Estoy buscando agua. En un desierto. Para ser preciso, en las montañas, colinas y grandes rocas que sobresalen, porque cuando el agua realmente cae sobre la arena aquí, se absorbe completamente. La mayoría de los desiertos experimentan inundaciones repentinas ocasionales, donde cae tanta agua a la vez que la arena compacta se satura y todo el desierto se convierte en un lago muy poco profundo durante unas pocas horas, o en un charco muy profundo, dependiendo de cómo lo mires. Eso nunca sucede aquí porque el agua simplemente baja directamente a través de la arena. El agua solo puede acumularse en el suelo sólido, lo que significa las partes de la cordillera que subieron lo suficiente como para sobresalir de la arena. Así que al menos no tengo que mirar cantidades infinitas de arena, porque preferiría sacarme los ojos con una cuchara oxidada que un dragón ha estado masticando, pero oh querido caos, esto es muy aburrido. Ahora te estarás diciendo, pero Discord. ¿Tienes poderes mágicos tan fantásticos? ¿Por qué no buscas a los cambiantes o algo así? ¿Recuerdas el hierro que mencioné? Los perros de diamante consiguieron casi todo lo que se podía extraer fácilmente, pero aún quedan vetas por la roca. El hierro interrumpe la magia armónica casi por completo, una de las razones por las que los cambiantes se esconden aquí. No bloquea la magia del caos ni de lejos, pero si imprimo energía a través del hierro con el objetivo de buscar información, cuando regrese probablemente esté completamente loco y me diga las flores son tan bonitas, o más probablemente Luisenheimer 67 las purpuró. ¿Recuerdas la señal y el ruido? Puedo obtener información tan llena de ruido que ni siquiera puedo detectar la señal en ella. Entonces podré usar mi magia en la colmena, e incluso podría teletransportarme fuera de ella una vez que esté dentro, pero no puedo teletransportarme dentro de ella incluso una vez que sé dónde está, y no puedo adivinar desde afuera para encontrarla. Por otro lado, acabo de darme cuenta de que puedo buscar agua sin sal. No tienes idea de lo duro que me estoy poniendo ahora mismo. Eso funcionó.
Aproximadamente 5 minutos después de terminar de dictar, encontré varias masas de agua lo suficientemente grandes y frescas como para albergar a una población de cambiantes, incluyendo una donde llovía a cántaros. Parecía bastante prometedor, así que me teletransporté allí, y efectivamente, había un Pegaso con ojos vidriosos manejando una nube casi vacía, dejándola caer en un agujero bastante grande con forma de embudo que descendía por la ladera de una montaña. El agujero no se llenaba de agua. Toda se escurría por otro lado. Así que, por supuesto, con mi curiosidad insaciable, me encogí y salté por el agujero. El Pegaso ni siquiera se dio cuenta. Las víctimas de los cambiantes no son conocidas por su capacidad de observación. Me topé con el agua poco después de que la luz desapareciera y nadé el resto del camino. Por cierto, no recomiendo a los ponis que intenten esto. El túnel por el que bajé era demasiado pequeño para un pony en la mayor parte de su longitud, incluyendo una parte considerable que estaba bajo roca y agua, sin aire por ninguna parte. Así que, a menos que seas lo suficientemente poderoso como para convertirte en pez, probablemente no sobrevivirás al viaje. Para mí no fue un problema, por supuesto. Aparte de que puedo convertirme en magia pura y ni siquiera necesito respirar la mayor parte del tiempo, tengo branquias, así que no me habría molestado ni siquiera si hubiera necesitado oxígeno para sobrevivir. Además, estoy bastante seguro de que incluso con mi tamaño completo podría haberme colado por todo el pasaje, aunque quizás tendría que haberme quitado la cornamenta y el cuerno primero. Surgí en un lago subterráneo. A diferencia de mi lago subterráneo, que se alimenta de un río subterráneo, este lago en particular se alimentaba únicamente de pegasos capturados. Y quizás alguna nube natural que llegaba del océano y se estrellaba contra la montaña donde se construía el abrevadero, pero eso solía ocurrir, como mucho, una vez al año. El nivel del agua era significativamente más bajo de lo debido. La cuenca del lago tenía unas 20 cabezas de profundidad, pero el lago mismo llegaba a 16 o 17. La calidad del aire en el lago era mala. Si hubiera necesitado respirar, podría haberme mareado bastante por el bajo contenido de oxígeno, y había algas de poca luz creciendo por todas partes, capaces de sobrevivir con tan poca luz como la que provenía de las lámparas mágicas que los cambiantes habían colgado sobre sus cabezas, la mitad de las cuales se habían apagado. Esta ya no era una colmena bien cuidada. Floté hacia arriba y fuera del agua, cambiando mi tamaño de nuevo al de Breezy, diría que al tamaño de un insecto, pero dado que estaba en una colmena de changeling, eso podría haberte dado una impresión equivocada. En las malas condiciones de luz, y con mis colores oscuros en general, era prácticamente invisible mientras volaba por la cueva, buscando a Chrysalis. Encontré ponis sellados en una sustancia viscosa, muchos de ellos muertos. Los ponis necesitan comida de verdad y más agua que los changelings. Una colmena bien cuidada rota a sus cautivos. Pasan parte de su tiempo en la sustancia viscosa, con las funciones metabólicas deprimidas, por lo que no necesitan tanta comida y agua, teniendo sueños maravillosos con todos los ponis que aman, y parte del tiempo son físicamente libres y completamente hipnotizados por cualquier changeling al que estén unidos. De cualquier manera, se les da comida y agua hasta que su magia o su capacidad de amar se agotan por completo, momento en el que sus cuerpos son alimentados a otros cautivos en la sustancia viscosa. Es un proceso que suele durar 1 o 2 décadas, si se los cultiva adecuadamente. Estos ponis simplemente se habían dejado en la sustancia viscosa hasta que se consumieron, porque no quedaban suficientes cambiantes para cuidarlos. La derrota de los cambiantes ocurrió hace unos 2 meses. 2 meses es tiempo más que suficiente para que un pony muera de hambre, y mucho más que suficiente para morir de deshidratación. Para empezar, los métodos de los cambiantes me parecen un poco derrochadores. Son depredadores, sí, pero no tienen por qué matar, así que ¿para qué agotar a los ponis? Si pusieran más cosechadores en el campo, que afirmaran tener especializaciones legítimas en magia de ilusión, que consiguieran trabajos como dobles de famosos o cosas así, probablemente podrían cosechar más de lo que podrían manejar. Claro, cuantos más cambiantes haya en el campo haciéndose pasar por ponis, menos cambiantes tendrá la reina de la colmena bajo su control directo, así que sé por qué hacen las cosas como lo hacen, pero el deseo de una reina de tener más cambiantes a los que dominar no me parece que compense las desventajas de ser vistos como depredadores asesinos por los ponis. Pero claro, qué sé yo. Solo soy el último miembro de una especie que murió de hambre porque se ganó la reputación de comer ponis, y los ponis respondieron alejándolos de toda fuente de alimento que pudieron encontrar, incluso después de que dejaron de comerlos. Esto, sin embargo, no fue solo un desperdicio. Fue horrible.
Me pregunté si Anon tenía la más remota idea de cuántos ponis había condenado a morir al masacrar a gran parte de la colmena. En la versión animada, los cambiantes habían sido lanzados al cielo por una ola de amor, y seguramente algunos habrían muerto fuera de la pantalla, pero los cambiantes pueden volar. Habrían sobrevivido suficientes al ataque de la princesa Robey para que sus cautivos no murieran de sed. Convertí una gran parte de la cueva en una criatura gigante parecida a una vaca, a la que conecté a la sustancia viscosa mediante tentáculos y ubres similares. La criatura absorbería la magia de los ponis cautivos supervivientes a través de los tentáculos, se alimentaría de ella y la usaría para producir leche que alimentaría a los ponis. No le di suficiente cerebro como para sentir algo más que una vaga satisfacción al estar allí dando leche a los ponis, y su propio metabolismo era decididamente de bajo mantenimiento. Eso mantendría a los ponis que aún estuvieran vivos alimentados e hidratados por lo menos durante un tiempo. Los ponis con poca magia no podrían darles mucho cariño a los cambiantes, pero no iba a dejarlos ir. Primero, la mayoría eran ponis terrestres y unicornios, porque los pegasos eran más útiles fuera de las prisiones de Baba, y como creo que ya dejé claro, los ponis terrestres y los unicornios no pueden escapar de las tierras baldías, así que ¿a dónde irían? Segundo, liberarlos probablemente aseguraría la muerte por inanición de todo lo que estuviera en esta colmena. Me aseguro de no interferir en los procesos caóticos de la naturaleza, como los conflictos entre depredadores y presas, incluso entre seres inteligentes, a menos que uno de los bandos me saque de quicio como hicieron los dragones. Entre cambiantes y ponis, no voy a tomar partido. Pero iba a hacer lo posible por minimizar el número de muertes en ambos bandos, porque la muerte no es nada divertida. Más adentro de la colmena encontré un pozo donde esclavos perros diamante, con la mirada vidriosa, sus pelajes sarnosos y descuidados, pero meneando la cola, lanzaban cuerpos inertes de cambiantes, en su mayoría cosechadores y soldados rotos y gravemente heridos. Había perras en el pozo descascarando las cáscaras quitinosas y sazonando ligeramente la carne de debajo, luego sirviendo porciones aproximadamente iguales en platos y repartiéndolas a otros perros o cachorros jóvenes. Cosechadores, visiblemente heridos, yacían por todo el pozo, disparando su magia de vez en cuando para atraer el amor de uno de los perros o las perras, aunque dejaban a los cachorros en paz. Observé un rato, bastante asombrado por la novedad del asunto. Rara vez veo comer sapientes abiertamente delante de la especie que está siendo devorada, sobre todo cuando son claramente ellos los que mandan. Finalmente, comprendí lo que pasaba, mientras exploraba más a fondo y volvía al foso. Los perros de diamante son comidas sabrosas pero bajas en calorías para los cambiantes. Su nutrición depende tanto de la intensidad de la emoción como de la cantidad de magia del objetivo. Una vez tuve una mini colmena de cambiantes como mascota, una princesa y unos 20 obreras, que podía mantener alimentadas a un nivel de subsistencia sin que necesitaran alimentarse de ningún otro pony, y sin que yo notara ningún impacto, porque eran capaces de convertir mi leve afecto por ellos como divertidas mascotas en comidas satisfactorias, aunque algo insípidas, debido a mis niveles divinos de magia. Los perros de diamante tienen poca magia, sobre todo cuando no tienen acceso a gemas, pero un amor intensamente poderoso. Los cambiantes habían hipnotizado a toda una manada y se alimentaban de ellos, y se deshacían de los cadáveres de los cambiantes que finalmente sucumbían a sus heridas, dejando que sus esclavos perros se los comieran. Fue un hermoso ejemplo de una relación simbiótica en acción. Quizás me hizo llorar, aunque también pudo haber sido por la arena y el polvo en el aire. Las cuevas no son lugares agradables para cuando eres del tamaño de un Brezi. Había cambiantes heridos por todas partes. Los únicos que vi ilesos fueron trabajadores ancianos, trabajadores adolescentes y cosechadores, y larvas, que son realmente adorables. Imagínense un potrillo diminuto, completamente cubierto de un moco verde que le sale por cada poro del cuerpo. Solo dan ganas de abrazarlos, apretarlos y frotar su moco por todas partes. No desarrollan exoesqueletos quitinosos hasta la primera metamorfosis. La mayoría estaban vendados. A muchos les faltaban extremidades, ojos o alas. Vi a una princesa sin cuernos, o posiblemente un príncipe, no siempre es tan fácil distinguirlos, a quien, para colmo de males, también le faltaba una pezuña delantera. Morbosamente, me pregunté si habría intentado levantar la pezuña delante de sí misma para protegerse la cabeza de la espada de Anon, y él la había atravesado y también su cuerno. En ese caso, probablemente tuvo suerte de estar viva. Cuando me escapé al día siguiente de la invasión, justo antes de ir a Ceberica, vi que había insectos muertos por todo Canterlot Gardens.
Probablemente tardaron una semana en limpiarlos todos. E incluso teniendo en cuenta que había larvas heridas por todas partes, seguían siendo muy pocas. Los trabajadores mayores no deberían trabajar. Son viejos y frágiles, y su quitina se desgasta si otra larva les da un codazo accidental. Se sientan a contar historias a las larvas, educando y cuidando a los jóvenes, y duermen mucho. Y las larvas no suelen trabajar en absoluto porque, sin su quitina, el líquido que porta la magia de los cambiantes lo impregna todo, y su piel es muy suave, sensible y fácil de dañar. Los cambiantes no son realmente insectos. Son mucho más parecidos a los ponis de lo que te imaginas. La armadura quitinosa es realmente una armadura, no un exoesqueleto, y existe principalmente para contener el cieno, que es magia de ilusión más o menos concentrada. Realmente tienen piel, músculos y huesos ahí, debajo de la capa de cieno. Pero aquí vi a viejos y frágiles cambiantes y a jóvenes cambiantes frágiles realizando tareas normales de la colmena que normalmente recaerían en los trabajadores. Los adolescentes ilesos estaban principalmente atendiendo a los heridos, e incluso contando a los que estaban lo suficientemente heridos como para estar cerca de la muerte. Había tal vez una décima parte de los cambiantes que deberían haber estado en una colmena de este tamaño. ¿Sabes? Sabía que Anon mataba a muchos cambiantes. Estuve allí. Vi los cuerpos en los jardines de Canterlot. Pero no fue hasta que estuve sobrevolando la colmena casi vacía que me di cuenta de cuántos había masacrado. Personalmente. Con una espada. Como maestro de lo improbable, puedo decirte lo absurdamente improbable que es esto. La mayoría de las colmenas de cambiantes tienen entre 200 y 500, pero Crisálida, como mencioné antes, era extraordinariamente ambiciosa. Su colmena podría haber albergado fácilmente a 3000, y si hubiera tenido suficientes cosechadoras de campo para mantener una colmena de ese tamaño, bueno, estamos llegando al límite de mi capacidad aritmética, pero lo que quiero decir es que la colmena de Crisálida tenía muchos cambiantes antes de Anon. Y ahora la mayoría están muertos, y la mayoría de los que no están muertos están lisiados o heridos de alguna manera. Y Anon, personalmente, mató y hirió a la mayoría. Estoy seguro de que la Guardia Real mató a algunos, pero los ponis rara vez son tan brutales. Finalmente encontré a Chrysalis. No estaba en su sala del trono. Estaba vacía. Estaba en la sala de partos, que es básicamente una sala del trono secundaria para una reina, pero con una cama y suministros para emergencias médicas. No había puestas ni nacimientos hoy, ninguno por un buen tiempo, porque para llegar allí tenía que pasar por la guardería y las cámaras de nidada, y no había huevos ni larvas menores de 1 año. En cambio, Chrysalis yacía sobre algo parecido a una mesa estrecha y acolchada, exactamente a la altura del fondo de su barril, de modo que sus cascos apenas tocaban el suelo. Era mucho más larga que ella, así que podía apoyar la cabeza cómodamente sobre una gran pila de almohadas frente a ella. Casi toda su quitina había desaparecido, dejando al descubierto un exudado verde y una piel blanca pálida debajo. Su cuerno estaba roto en la punta y roto de nuevo en el medio, pero no del todo, por lo que la mitad superior colgaba en ángulo. Sus alas eran una ruina hecha jirones. Su crin y cola estaban trenzadas con cintas y pequeñas joyas, así que obviamente alguien intentaba cuidarla bien, pero estar limpia y bien cuidada no cambiaba el hecho de que parecía medio muerta. Tenía muchos más agujeros en las patas de los que debería tener, y una de sus pezuñas delanteras estaba desgarrada, como si algo se hubiera atrapado en uno de los agujeros y se hubiera abierto paso. Le faltaba una oreja, y una de las púas de su antena de reina, el pequeño capullo de antenas vagamente similares a una corona en su cabeza, que le permitía comunicarse mentalmente con sus cambiantes, había sido cercenada. En el apogeo de su poder, Chrysalis había derrotado a Celestia. Es cierto que en parte se debía a que si Celestia hubiera recurrido al poder puro del sol en pleno palacio de Canterlot, probablemente lo habría derretido junto con una parte significativa de los invitados a la boda, convirtiéndolos en escoria cristalina. Aún así, derrotar a Celestia era una proeza que incluso Starswirl habría tenido dificultades para lograr. Al final lo habría logrado, pero probablemente recurriendo a trucos sucios, y que ni Luna ni Cadance eran capaces de hacer. Ni Igmaremon sí podía, pero creo que ya he hablado de cómo la magia oscura funciona como un amplificador. Y aquí estaba, 2 meses después de su derrota a manos de Anon, con el aspecto de haber apenas recuperado la salud en ese tiempo. Debí asumir que cuando los supervivientes del asalto lograron arrastrar a su reina de vuelta a casa, parecía prácticamente muerta. Había obreras relativamente ilesas moviéndose por ahí, cuidándola a ella y a 2 princesas heridas, probablemente sus herederas directas.
Un príncipe en perfecto estado montaba guardia. La principal diferencia entre los changelings normales y los miembros de la realeza menor es que los príncipes y las princesas tienen melenas, cortas y dispersas, pero melenas al fin y al cabo, y cuernos, más parecidos al tamaño de un unicornio estándar que los de la monstruosa crisálida, y sus ojos tienen pupilas. Eso que se ve en la cabeza del changeling normal parece un cuerno, pero en realidad es una antena. Puede hacer magia muy limitada, pero sirve principalmente para comunicarse con la colmena y recibir las órdenes de la reina. No tienen blanco en los ojos, y bien por ellos, porque el blanco de los ojos está muy sobrevalorado, y son del tamaño de los changelings normales, así que no parecen alicornios crujientes con patas de queso y alas de insecto, sino unicornios crujientes con patas de queso y alas de insecto. Nadie más en la habitación parecía tener un cuerno funcional. Los cambiantes que se transforman en unicornios pueden realizar hechizos básicos de unicornio, pero no tienen mucho poder ni pueden hacer nada complejo, así que no me preocupaban. Los príncipes, en cambio, suelen entrenarse para ser magos de verdad, porque no pueden metamorfosearse en reinas. Su único propósito es cimentar alianzas entre colmenas casándose con reinas extranjeras, aunque a veces trabajan como recolectores y a veces proporcionan una segunda línea de defensa para la colmena. Puede que incluso conozca algunos hechizos lo suficientemente complejos y poderosos como para incomodarme un momento. Así que tomé su cuerno. Sí, un poco repetitivo, lo admito, pero nunca había hecho eso con los cambiantes, y no estaba aquí para divertirme, por desgracia. Mientras el príncipe, como era previsible, exclamaba, «Mi cuerno». Me evalué a mí mismo, haciendo girar el cuerno en una garra. Oh, relájate, surreal desconsolada, solo lo tomo prestado un rato para que no causes problemas, dije. Necesito hablar con tu mamá. ¿O es tu esposa? Quizás tu esposa y tu mamá. Discordia, Siseox Grisalis. Oí que escapaste. ¿Vienes a terminar el trabajo que empezó esa maldita criatura? Todos los cambiantes de la habitación se agruparon alrededor de su reina, la mayoría entre ella y yo, el resto en una formación irregular en V, flanqueándola sin dejar de mirarme. Casi estuve tentado de provocarlos a una pelea, porque de verdad quería ver qué creían hacer unos pocos cambiantes para detenerme, pero estaba allí por una razón y necesitaba mi elemento del engaño mucho más que jugar con cambiantes. Así que chasqueé mi garra, y todos se dejaron caer sobre almohadas convenientemente colocadas y empezaron a roncar ostentosamente. Después de todo, no quería que Zrisie pensara que había matado a sus pequeños. Zrisie. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dije. Nunca nos hemos conocido, patán, espetó, después de mirar a sus changelings caídos, probablemente para asegurarse de que no los había convertido en animatrónicos o algo así. Y aún así me reconoces. Supongo que es la maldición de ser tan guapa. Nunca puedo escapar de mis fans. Me puse un elegante conjunto morado, rojo y verde, con gafas de sol y un sombrero de ala ancha, y atrapé a los paparazzi para que me fotografiaran. Diría que tú también te ves bien, pero ambos sabemos que es mentira. ¿Por qué estás aquí, criatura del caos? Gruñó. ¿No te bastó el caos de nuestras muertes? Morimos para liberarte. Al menos podrías tener la cortesía de dejarnos en nuestra miseria. Oh, vamos. No moriste para liberarme. Fue simplemente un extra, y probablemente nunca lo quisiste. Me senté frente a ella en una silla flotante intangible. No era realmente una silla, por supuesto, solo era la gravedad con forma de silla. Moriste porque un monstruo asesino de otro universo apareció con una improbable espada de cristal brillante y procedió a asesinarte. ¿Tengo razón? ¿Y entonces vienes a atormentarme con recuerdos de aquel día? Dijo con amargura, apartando la mirada de mí todo lo que pudo, considerando que estaba apoyada sobre un montón de almohadas y me daba la impresión de que probablemente tenía alguna lesión en el cuello. Para nada. Me incliné hacia su rostro. Pero pensé que quizás buscabas un poco de venganza. Sus ojos se abrieron de par en par. Estoy escuchando. Manifesté una gabardina y la abrí para mostrarle una colección de mis mejores fantasías sobre Anon. Anon siendo estrangulado por mí, Anon siendo estrangulado por mis enredaderas que nunca se molestaron en despertar y crecer, Anon siendo estrangulado por todos los portadores de los elementos. Bueno, no me gusta la sangre. Si alguien tiene que morir, me gusta el tema del estrangulamiento. Pero no soy un Draconeculus de un solo truco.
También había imágenes de Anon siendo destrozado por su propia espada, Anon siendo electrocutado por Celestia y Luna, Anon ahogándose en una taza gigante de chocolate caliente, Anon cayendo muerto desde una estantería del tamaño de una torre en el palacio de Canterlot. Lo admito, paso mucho tiempo fantaseando con matar a Anon. O sea, solo lo haré si resulta que puedo y es lo único que funciona. Sinceramente, preferiría detenerlo sin derramamiento de sangre si es posible. Esta es una mentira asquerosa y debería lavarme la boca con sidra de manzana, lo cual estoy haciendo ahora mismo. Pero hay una diferencia entre lo que quiero, en mi gloriosamente caótico e impulsivo corazón, y lo que siento que es lo mejor para mí. Es cierto que la mayoría de las veces la diferencia es prácticamente invisible, pero en este caso, la muerte sigue sin ser caótica, y preferiría mucho más tener a Anon vivo, humillado, odiado por todos los ponis que manipuló, roto, desesperado y obligado a volver a la Tierra para trabajar como empaquetador de comestibles para un gerente psicótico que lo hace trabajar horas extras no pagadas. Y luego podría ir a visitarlo por el resto de su vida y burlarme de él sobre cómo solía ser un dios y ahora empaca comestibles y todas sus novias lo odian y queman ritualmente fotos suyas en el aniversario de su ignominiosa derrota. Oye, un Draconecus puede soñar. Eso o arrojarlo a una dimensión de locura donde su mente será alimentado por una horda de seres sobrenaturales de más allá del velo durante los próximos 1000 años mientras farfulla y grita pidiendo clemencia en lenguas olvidadas que ni siquiera él entiende. Una cosa o la otra. Echa un vistazo a las posibilidades, le invité. ¿Alguna te llama la atención? Todos. Aunque preferiría unos en los que esté sana y haya recuperado mi fuerza anterior, para vengar a mis hijos con sangre, adoptando la forma de quien más ama. Pero dudo que ni siquiera tú seas capaz de concedérmelo. Respaldó la cabeza en las almohadas, mirándome solo con los ojos. ¿Qué quieres? Bueno, pensé que era obvio. Venganza. Igual que tú. ¿Por qué quieres vengarte de él? Él no asesinó a tus hijos. ¿Acaso tienes alguno? En realidad soy más bien un espíritu libre e independiente, si quieres saberlo, dije. ¿Cambiar pañales y dejar la vida nocturna por canciones infantiles y cuentos para dormir? No es lo mío. Y, claramente, él no te asesinó, y por las historias que hemos transmitido de generación en generación, no conozco ninguna prueba de que seas capaz de amar a algo más que a ti mismo. No fue por falta de intentos. Me estiré, flotando más a lo largo que sentado. Supongo, por los numerosos puntos donde los mejores intentos de tus médicos por injertar armaduras de cambiantes muertos en los grandes agujeros de la tuya han fracasado estrepitosamente, que tú también experimentaste el elemento de, protección. Sí, cerró los ojos y habló con amargura. Todo lo que sabíamos sobre los elementos de la armonía decía que no deberían poder hacernos daño. Valoramos la armonía en nuestras filas incluso más que los ponis. No hay armonía más perfecta que una colmena bien administrada. No debería haber sido más posible usarlos contra mí y mis cambiantes que usarlos contra Celestia. Si no hubiera estado usando el elemento del engaño, su hipótesis probablemente habría sido correcta, al menos para los 6 elementos originales. Los elementos de la armonía habrían funcionado con ella porque usaba un elemento de la desarmonía, pero no habrían afectado a sus cambiantes. Pero la existencia del séptimo elemento cambió las cosas. No deberían haberlo hecho, coincidí. Pero el elemento de la protección no es realmente un séptimo elemento de la armonía. Entonces, ¿qué es? Me encogí de hombros. Todavía no lo sé. Pero pienso averiguarlo. Y luego pienso destruirlo, o a su portador, o a ambos. No eres el único contra el que usó ese Ginsu gigante. ¿Eso qué? No importa. Su rebanadora de pan gigante. Me ha cortado con ella más de una vez. ¿Puede hacerte daño? No es un elemento de la armonía, pero se le acerca tanto que le hace mucho daño al caos, sí. Obviamente, viendo que yo poseo todas mis partes y tú no, sigo siendo muchísimo más inmune que tú, pero eso no significa que me guste perder la cola, aunque me vuelva a crecer como nueva a los pocos días. Para que pueda hacerte daño. Sonrió levemente. Sería una buena noticia, si mi colmena y yo no estuviéramos ya muertos. Ladeé la cabeza. Pareces algo que el gato arrastró, sin duda, pero estoy casi seguro de que la mayoría de los días los muertos no conversan. O al menos no lo hacen mientras descansan sobre almohadas de seda. O sea, después de 1000 años quizá esté un poco atrasado, pero estoy bastante seguro de que habría notado un cambio así. Chrysalis rió con dureza. Oh, sigo viva. Pero puedo predecir el futuro también como cualquier adivino.
Cometí el error de traer a mis hijas más fuertes a lo que debería haber sido mi triunfo, y en cambio, aquellas a las que el monstruo no asesinó directamente yacen tan destrozadas y débiles como yo. A todos los cambiantes que no traje a la batalla ese día, a todos los que aún estaban sanos y salvos, los envié con las hijas demasiado jóvenes para la metamorfosis. Le rogué a otra colmena que las acogiera, les di tesoros incalculables, para que otra reina las criara hasta que tuvieran la edad suficiente para fundar sus propias colmenas. ¿No te pareció buena idea mantenerlas en la antigua mansión familiar, eh? Sabía exactamente por qué lo había hecho. Las princesas cambiantes se llevan tan bien como cualquier otra hermana mientras su madre viva. Cuando la reina muere, todas las que siguen viviendo en la misma colmena que su madre caen en un frenesí sangriento, matándose entre sí por el derecho a ser reina. Y entonces la superviviente se metamorfosea, tenga o no la edad y la fuerza suficientes para soportar la transformación. Las reinas son muy resistentes y difíciles de matar, casi tan malas como las alicornios, si se alimentan bien, aunque envejecen como cualquier otro pony, y normalmente una reina deja de producir nuevas unas décadas antes de morir de vejez. Así que tiene tiempo de sobra para elegir una sucesora y asegurarse de que las demás hayan salido al mundo a fundar sus propias colmenas. Si Chrysalis se estuviera muriendo por las heridas que le infligió Anon, no tendría tanto tiempo. Cualquiera de sus hijas gravemente heridas que no sufriera daño suficiente como para soportar la metamorfosis probablemente se convertiría en la nueva reina de la colmena, y si sus hermanas estaban en tan mal estado que una podría incluso controlar sus impulsos asesinos, ya que ninguna de ellas sería una rival viable. Pero si hubiera habido algunas sanas cerca, habría habido un baño de sangre en cuanto Chrysalis la pateara. No sé qué sabes tú de colmenas sanas, criatura del caos, dijo Chrysalis, pero la mía no sobrevivirá. Mueren más a diario por sus heridas. No hay suficiente amor para sostenernos, y mucho menos para curarnos. Para cuando hayan muerto suficientes como para que el amor que tenemos ahora pueda curar al resto, la mayoría de nuestras provisiones también se habrán echado a perder. Por si te lo preguntas, se refería a que los ponis de los capullos estarían muertos. Para que lo sepas. Pocas de mis larvas estarán listas para la primera metamorfosis cuando los adultos de la colmena mueran, y solo el amor que los adultos sentimos por ellas las sustenta. Yo también las habría enviado lejos, pero en ese momento pensé que la colmena tenía alguna esperanza de supervivencia, aunque yo no la tuviera. Sí, me daba esa impresión, dije. Las colmenas sanas no suelen alimentar a los perros diamante con sus abejas muertas. Rió débilmente. Cierto, pero esa simple estrategia probablemente nos ha mantenido vivos más tiempo del que hubiéramos podido de otra manera. Los cambiantes muertos traen enfermedades a la colmena, y hay tantos y nosotros tan pocos, que no estoy segura de que pudiéramos sacarlos todos al exterior y dárselos a la arena. Al menos los perros nos dan cariño. Es una lástima que no puedas aprovechar el amor de criaturas completamente no mágicas. En Equestria no hay nada que carezca de magia, dijo en voz baja. Podríamos usar criaturas sin magia, si hubiera suficientes. Pero quizá hayas notado que aquí viven muy pocas criaturas. Elegimos este lugar por su aislamiento, y ahora será nuestra tumba. Bueno, eso es morboso. Chrysalis cerró los ojos. Si no te has dado cuenta, estoy muy ocupada muriendo. Ve pronto al grano, o puede que sea irrelevante. Exageraba. No iba a morir en la siguiente hora. Le di al menos una semana. Quizás un mes o dos. Como dije, las reinas cambiantes son fuertes. Sin embargo, sufriría todo el tiempo, porque sus heridas no sanaban. El elemento de protección no la había desintegrado como intentó hacerme a mí, pero sí había interrumpido su magia, así que sanaba al ritmo de una criatura no mágica, un burro, una vaca, una oveja. Y dado que le faltaba la mitad de su quitina, y probablemente nunca volvería a crecer sin ayuda mágica que no iba a recibir, su piel expuesta le dolería solo por la exposición al aire. Las vendas no podían hacer mucho. El licor que sustentaba su magia rezumaría lentamente, abandonando su cuerpo a través de las grandes heridas de su armadura demasiado rápido para que su magia interrumpida la reabasteciera, y finalmente su magia fallaría por completo, dejándola morir de hambre porque sin magia, las cambiantes no tienen forma de alimentarse. Pero ella podría morir a causa de sus heridas antes de que eso suceda. Oh, muy bien, si insistes, dije. Puedo ser directo y directo si es necesario. Me teletransporté detrás de ella y le murmuré al oído mientras flotaba sobre ella. Tienes mi elemento del engaño. Lo quiero de vuelta. Chrysalis se rió.
Parecía que quería ponerse histérica, pero probablemente le dolían demasiado las costillas como para reírse tanto. No me río, dijo. ¿En serio? Me acurruqué frente a ella y la miré fijamente a los ojos. No me mientas, Srisi, puedo hacer que tu muerte sea mucho más dolorosa y prolongada de lo que sería de otra manera. No lo soy, dijo, riendo de nuevo con amargura. Si es lo que creo que es, el amuleto que usaba para amplificar mis poderes para que ni Celestia ni nadie que conociera bien a Cadance se diera cuenta si me salía del personaje. Me alegra ver que al menos reconoces que sabes de qué hablo, dije con frialdad. ¿Dónde está entonces si no lo tienes? Ya que admites que sí lo tenías. Te lo diré si me prometes algo. Es curioso, habría jurado que estás indefenso en tu lecho de muerte frente a mí, que tus únicos protectores están dormidos y sin cuernos, y que yo soy el dios del caos. ¿Sabes? Cuando fui a la escuela de negocios, me dijeron que negociara desde una posición de fuerza. Supongo que nunca fuiste a la universidad. Como si hubieras aguantado un día en una universidad, en cualquier universidad, dijo Chrysalis. Demasiado orden y control. Cerró los ojos de nuevo. ¿Quieres algo de mí? Puede que esté indefensa, pero no tengo nada que perder. ¿Torturarnos? ¿Volvernos locos? Nos morimos. Puedes ayudarnos, y quizás tengamos una oportunidad, o puedes atormentarnos todo lo que quieras, pero no te servirá de nada. No te diré nada a menos que nos ayudes. La fulminé con la mirada. ¿De verdad te crees lo suficientemente fuerte como para aguantar lo que te puedo dar? Susurré. Al contrario, creo que moriré a los 5 minutos de lo que sea que estés planeando hacer, dijo Chrysalis, riendo con sarcasmo. Quizás a los 10, si tengo mala suerte. Estoy demasiado débil para que me tortures para sacarme información, Discord. Y cuanto más tardes, más probable será que simplemente muera antes de tener la oportunidad de darte lo que quieres. Ah, vale. Dejé de intentar intimidar y me quedé en el suelo, con los brazos cruzados. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Deja que mi colmena viva, susurró. No espero que me salves, y después de habernos traído a este final, ni siquiera estoy segura de querer que lo hagas. Pero devuélvele la salud y la fuerza a una de mis hijas para que pueda guiar al resto a un lugar seguro. Danos comida para ayudarnos a recuperar la salud, si está en tus manos. Sé que no amas a nadie más que a ti misma y que no podemos alimentarnos de la reflexión, pero danos ponis, o alguna otra criatura que ame. Que haya una nueva reina sana y fuerte, y un buen suministro de comida, y puedan vivir sin mí. ¿Qué pensáis de los deportes de invierno? Ella me miró parpadeando. ¿Qué? Con una idea, desmonté toda la estructura de la cueva y la trasladé a las montañas que rodean el Imperio de Cristal. Si Anónimo y sus amigos hacían algo remotamente parecido a lo que había sucedido en la caricatura, habría una bomba de comida en los próximos días. Los insectos de verdad odian el frío, pero los cambiantes no son insectos, sino criaturas de sangre caliente que lo toleran bien, pues su icor mágico forma una excelente capa aislante. Además, ahora que el imperio había regresado, el calor mágico generado por sus cristales calentaría toda la región. ¿Qué hiciste? Preguntó Chrysalis, jadeando. Su sensibilidad mágica era lo suficientemente fuerte como para detectar exactamente cuántas líneas ley había recorrido con toda su colmena, incluyendo la estructura de la cueva. La verdad es que no quiero poner a una nueva reina títere en el trono, dije. Aparte de que sería mucho más divertido ver a tus hijas pelear, puedo contar con que odiarás a Anon tanto como yo y no te encerrarás con Tep ni nada parecido. Así que, en lugar de esperar a que una de tus hijas se convierta en reina y las guíe a todas a la tierra prometida, decidí dejarte allí yo misma. ¿Dónde estamos? Eso sí que sería revelador, sonreí. Ya lo sabrás. En cuanto a la comida, los perros comunes, con D minúscula, no son criaturas mágicas, pero según Chrysalis, los cambiantes pueden alimentarse de ellos de todos modos. Cuando era niña, los ponis no eran muy buenos cuidando a sus animales. Los gatos y los perros se reproducían y corrían salvajes, y las perreras donde los recogían solían estar en condiciones miserables, y a veces se veían obligadas a sacrificarlos debido al hacinamiento. Ahora los ponis han ido demasiado lejos en la dirección opuesta. Cuidan también de sus animales, que a menudo están prácticamente indefensos sin su ayuda. Los refugios de animales en las grandes ciudades de Equestria están abarrotados de animales que no pueden sobrevivir sin el cuidado de un pony, donde los ponis en los que habrían confiado han muerto, se han mudado, han renunciado al cuidado animal o simplemente se han visto desbordados.
Los ponis como Fluttershy se ofrecen a adoptar tantos como pueden, pero debido a que los ponis tienen limitadas las habilidades naturales de los animales para cuidar de sí mismos, el nivel de cuidado que necesitan los animales de Equestria es más de lo que los ponis pueden brindar. Los perros, en particular, son conocidos por ser mascotas cariñosas y leales, lo que explica en parte por qué los animales carnívoros se convirtieron en mascotas tan populares para los ponis herbívoros. Así que simplemente saqué perros de refugios por toda Equestria y los esparcí por las cuevas, junto con grandes montones de deliciosa carne cruda hecha de cados. Les di árboles de carne que crecían en el exterior, con ramas lo suficientemente altas como para que los perros no pudieran alcanzarlos, pero todos los cambiantes pueden volar. Si los cambiantes recolectaran carne de los árboles de carne para alimentar a sus cachorros, el suministro de amor sería inagotable. El hecho de que los perros comunes tengan muy poca magia significaba que no habría mucha nutrición proveniente de un solo perro, pero les proporcioné muchos perros. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hiciste? Ya solucioné tu problema de comida. Ahora tienes una gran cantidad de caninos cariñosos que son incluso más estúpidos que tus perros diamante. Cuídalos, alimentalos con los árboles de carne que te di fuera de las cuevas. ¿Árboles de carne? No interrumpas. Deberías tener bastante comida por un tiempo. Y para mi truco final, chasqueé mi garra y corté los bordes de la quitina de Chrysalis, donde el elemento de protección la había atravesado. Ella gritó. ¿Qué estás haciendo? Para. Lo siento. En realidad no lo sentía tanto. Sé por experiencia propia que si Anon te rebana con su cortador de queso, las partes que su espada tocó mientras cortaba otras partes se contaminan, su magia se interrumpe. Estoy quitando las partes que interrumpió, lo que debería permitir que el resto empiece a sanar. Aún podrías morir. No estoy para repartir curas milagrosas, pero te he dado una oportunidad de luchar. Le sonreí. Creo que la casualidad es mucho más divertida y emocionante que la inevitabilidad, ¿no crees? Se movió levemente, como si intentara levantarse de la cama, y se desplomó sobre ella. Estoy agonizando. ¿Estás seguro de que esta no es la parte en la que intentas torturarme para sacarme información? No, me darás esa información libremente, ahora que te he ayudado. Tu colmena tiene buenas posibilidades de sobrevivir, y espero que cumplas tu promesa. Y si no lo hago, me torturarás. Si no lo haces, te devuelvo los regalos que te he dado, y podrás morir atormentado sabiendo que ganaste una segunda oportunidad para tu colmena y luego la perdiste por traicionarme. Chrysalis respiró hondo. Lo intercambié con la colmena de cielo olvidado, donde envié a mis hijas, como pago por acogerlas. ¿Y dónde exactamente? En aire. En las tierras antiguas. Cerca de Underhill. Muy interesante. Silve. Tus hijas están ascendiendo en el mundo, ¿verdad? Se suponía que Equestria era el nuevo mundo. En aire nos conocen. Saben cómo ahuyentarnos. Las tierras son antiguas y están llenas de herencia y tradición, y sabes también como yo que esos son otros nombres para el estancamiento. Esta era la tierra del progreso, la tierra donde los cambiantes finalmente dejarían su huella. Estaba visiblemente agotada, con los ojos cerrados y la voz empezando a entrecortarse. No quería enviarlos allí, pero ninguna otra colmena los aceptaría. Los cambiantes provienen de una subdimensión llamada Underhill, o a veces las tierras Fey, que es muy similar al Tártaro, salvo por su belleza y porque querrías vivir allí, si no fuera porque, si eres un pony mágico, sus habitantes probablemente te agotarían. La única puerta natural a Underhill en Equestria es Breathland, y está aislada del resto de Underhill, por lo que solo se puede acceder a través de Equestria y solo durante el período de tiempo en que las puertas están abiertas. La mayoría de las puertas de Underhill se encuentran en Europa o en las islas circundantes. Chrysalis se refería a una colmena cerca, o posiblemente dentro, de las puertas Side, a las que se accede a través de cuevas en aire. También están las puertas bajas en Agland, la puerta de Avalon en Albion, la puerta de las hadas en Prance. Hay muchísimas maneras de llegar, si primero cruzas un océano. La cuestión es, claro, que como los cambiantes surgieron primero en esas regiones, las criaturas que residen allí, ponis en Albion y Prance, ovejas y cabras en Agland, vacas, ponis y ovejas en aire, saben perfectamente cómo detectarlos, combatirlos y protegerse de ellos. Equestria sabe muy poco sobre los cambiantes, así que los ponis de aquí eran presa fácil. Normalmente, las colmenas no aceptan princesas de otras colmenas. El riesgo para sus propias princesas es demasiado grande.
Pero una colmena en aire, donde sus habitantes saben que hierbas repelen a los cambiantes y que pociones los obligan a transformarse en su verdadero ser, sería muy útil para el elemento del engaño, simplemente para prosperar y crecer. Lo que significaba que podría tener una pelea seria si no lograba negociar con ellos para darles algo que deseaban aún más. Bueno, dudaba que pudieran ser tan duros como Winnie. Gracias, querida, me has ayudado muchísimo, dije, y le di a Chrysalis un beso enorme en la mejilla, lo que la despertó lo suficiente como para intentar alejarme. Tenía cara de disgusto, pero, ¿sabes? Apuesto a que en secreto lo disfrutaba. Tata. Si Chrysalis sobrevive, y con la ayuda que le di, podría hacerlo ahora, está en mi lista de aliados a los que potencialmente podría otorgarle elementos. No le daré engaño, obviamente. Lo manejó tan mal que dudo que sea capaz de vincularse con él correctamente ahora. Pero con alguno de los otros, tal vez. Y ahora, me voy a la hermosa y verde aire, tierra de los eohipos, los brisos, los cambiantes y varias otras criaturas de Underilla, para negociar con la colmena cambiante que obtuvo mi elemento del engaño. Nota del editor. Aire se pronuncia airu, no como pelo. Esto me confundió la primera vez que lo leí porque, por una vez, Discord lo escribió correctamente, lo cual no esperaba. Pero Hilda dice que primero tengo que entrenar con ella. Como si tuviera tiempo para esto. Así que aquí estoy en la hermosa aire, buscando la oficina de turismo, pero por alguna razón, todos los ponis a los que les he preguntado han gritado y salido corriendo. De verdad, es suficiente para acomplejar a un Draconequus. ¿Tengo espinacas atrapadas en los dientes? Sería muy raro, considerando que nunca como espinacas. Las colmenas de los cambiantes están incluso mejor protegidas aquí que en las tierras baldías, pero lo hacen con magia pura. Existe la superstición de que el hierro frío, una sustancia que altera la magia en general, es peligroso para los cambiantes, y es una superstición tan persistente que los mismos cambiantes la creen. Así que un cambiante vive en una cueva recorrida por el hierro, además, para empezar, hay muy poco hierro en aire. Y lo que pasa con intentar ocultar tu cueva, tu ciénaga o tus fortalezas en los árboles con magia es que puedo detectar la magia directamente, así que ese truco no funciona conmigo. Es como teñirte el pelaje de negro para escabullirte en la noche y olvidar que los ponis son criaturas de sangre caliente y que, por lo tanto, cualquier cosa que pueda ver el calor, como, entre otras criaturas, los dragones, los testrals, los lobos de los bosques y las hidras, puede verte perfectamente. No, ahora mismo me enfrento al problema contrario. Estoy en la capital de aire, Daplin, sentado en lo alto de una de las torres más altas, y puedo detectar nada menos que 14 colmenas a un trote rápido de la ciudad. No, espera, son 15. 14, 15, puaj. Las matemáticas son difíciles. Sigo perdiendo la cuenta de si conté una 2 veces o si me perdí una. Todas usan magia de los cambiantes, también conocida como magia procesada derivada del amor, para camuflar sus colmenas. Si intentaran esconderse de mí, habría tenido más sentido manipular mentalmente a un unicornio, o tal vez a una cebra, para que les hiciera una capa, porque entonces podría no darme cuenta. Vería una concentración de magia de unicornio, pero descubrir que es realmente importante sería menos como buscar una aguja en un pajar y más como intentar encontrar tu aguja favorita en un pajar gigante. La magia de las cebras podría funcionar porque hacen que su magia se funda con la magia natural. Es menos probable que note una mancha muy, muy verde sobre un fondo mayormente verde que una mancha azul sobre el mismo fondo. Pero claro, no han hecho ninguna de las dos cosas porque no tienen ni idea de que deberían preocuparse por mí. Las noticias no corren con mucha rapidez entre naciones, y no es que el gobierno de aire se molestara en informar a los cambiantes de nada, salvo de lo contentos que estarían si los cambiantes cayeran muertos por su propia voluntad. Pero, ¿sabes? Ahora tengo que visitar 14 colmenas, o quizás 15, para ver cuál es cielo olvidado, y puede que no sea ninguna porque la colmena podría no estar cerca de Daplin. Los cambiantes tienen un pequeño dilema al elegir la ubicación de su colmena. Se mimetizan mejor en las grandes ciudades, así que estar cerca de una ciudad es un lugar ideal para enviar un gran número de cosechadores a la población, encontrar una cantidad significativa de ponis que nadie extrañará y drenarlos, a la vez que se encuentran ponis que alguien extrañará y se hacen pasar por ellos. Por otro lado, el terreno suele ser escaso cerca de una gran ciudad, y es mucho más difícil ocultar una colmena cuando los promotores quieren construir un suburbio en él. Cielo olvidado podría estar en cualquier lugar de aire, y siendo de aquí de donde vienen los cambiantes, hay muchísimas colmenas aquí. HMM. Vamos a probar esto.
Disculpe. Disculpe, señor. O señora, o como quiera que sea, nunca puedo asignarles el género a los cambiantes correctamente. Puede decirme. No, eso es grosería. No intentes acosar al Draconecus por preguntar, es gelatina. Estás nadando en ella. Si no quieres que te cubra las vías respiratorias, quizá quieras... Hola. Señor del caos, tratando de hablar aquí. No, tiene todo el sentido. Yo soy de goma, tú eres pegamento, cualquier magia que dispares rebota en mí y se te pega. Literalmente. Y además, tengo tu cuerno. Ya lo haría, deja de saltarme encima. Estoy a 3 segundos de conjurar un matamoscas gigante. Bueno, eso es todo. Esta es mi herramienta. Fíjense que no tiene balsa salvavidas. Seguro que habrá pis cuando se den cuenta de que me da igual si se ahogan, pero definitivamente no hay balsa salvavidas. El significado de esto, Su Majestad, es que vine aquí a hacer una pregunta simple y todos estos cambiaformas me atacaron. No puedo invadir. Soy el espíritu del caos. ¿Ves mi placa? Me da derecho a ir a cualquier parte del mundo que quiera. ¿Realmente no quieres hacer eso, Su Majestad? Les advierto pero nunca escuchan, ¿qué? Solo es mantequilla. No maté a tu reina, la sacarán de ahí en un santiamén. Si tan solo pudieras, bien. Pueden ahogarse todos. O podrían responder a mi simple pregunta, y entonces podría devolverle el cuerno al señor Princeli, regresar mi herramienta a casa, y quizás hasta dejar de untarle mantequilla a su reina. Aunque, en realidad, debería pagarme por esto. La mantequilla le hará maravillas a su cookies. Solo una preguntita. ¿Dónde está la colmena de cielo olvidado? Está bien, está bien. Solidaridad con los cambiantes y todo eso. Supongo que guardaré tu colmena en mi mochila para irme, sí. Sí, están en una bolsa. Sí, voy a cerrar la bolsa y luego tendrán que beber mucho si no quieren ahogarse. Vaya, eso va a resultar en un montón de pis, ¿verdad? O sea, pasará de ser una botella a un charco y luego a una bomba, porque no quedará agua en la botella después de que terminen de beberla toda. Ah, se me olvidó mencionarlo. ¡Qué tontería! Soy Discord, el espíritu del caos. Seguro que sí mencioné lo del espíritu del caos. Hola, Kenny. ¿Qué te pareció la mantequilla? Yo prefiero el queso crema. Habla. No seas tímido. Oh, vamos, intentar ahogar al único que intenta salvarles la vida. ¿Solo porque está dispuesto a vender a una colmena de cambiantes para salvar a esta? ¿Qué hizo cielo olvidado por ustedes para que estén dispuestos a morir por ellos? Tienes razón, eso no es para nada lo que mi representante sugiere. He estado haciendo todo mal. En lugar de llenar la bolsa de agua y amenazarlos con ahogarlos, debería convertirlos a todos en adornos coleccionables de la fiesta del corazón. Ah, ¿lo has oído? ¿Has estado en Equestria, o es que soy tan fascinante? ¿Espiaste a Celestia? ¡Magnífico! Justo debajo de las narices de Xrisalis. Estoy muy impresionada. Pero mira, lo que dije fue no convierto ponis en piedra, no convierto a los cambiantes en adornos de cristal del tamaño de cascos para un árbol de Navidad. Ah, espera, árbol de Navidad. Olvidé que aquí ni siquiera celebran Navidad. ¿Qué tal el queso? ¿Preferirías ser queso? Su Majestad, no creo que a este Lim le guste el queso. Ahora que está cubierto de queso crema, creo que tiene la experiencia para responder. Debería hacerle un horn. Eso fue grosero, querida. Sí, sé que esta es tu colmena. Sigo siendo superior a ti en rango. Espíritu del caos, fuerza fundamental de la magia, y además, no solo tengo tu cuerno, también tengo tu nariz. Cambios de jengibre. Ahí lo tienes. No se parece en nada a la piedra. Ay, pobre reina cambiante. La conocía, Horacio. Una yegua de infinita terquedad. No, no la he matado. ¿Cómo podría seguir gritándome maldiciones si la hubiera matado? Solo le corté la cabeza, vaya. Bueno, debería haberlo pensado antes de abalanzarse sobre mí, después de que ya le había quitado el cuerno. Y la nariz. Pero creo que le voy a devolver la nariz. Ahí la tienes, mucho más atractiva. La verdad es que no tengo suficientes cabezas que siempre estén gritando en mi sala de trofeos. Un viejo amigo me enviaba una cada Samaín, pero perdimos el contacto este último milenio. ¿Ahora estás dispuesto a negociar? Convierto a la mitad de los links de esta habitación en gingerlinks y a uno de ellos en queso. Le arranco la cabeza a tu reina y bailo con ella, y no es hasta que digo que la tomaré como trofeo, en realidad no, querido corazón. ¿Ves? Ah, los gritos. Baja un poco el volumen, ¿quieres? Así está mejor.
Ah, el viejo truco de la cremallera, siempre los calma. Pues sí. Sí, estas figuras articuladas y finamente elaboradas son todas las princesas que hay actualmente en esta colmena. Excepto que creo que este tipo podría ser un príncipe. Podría mirarle el torso para comprobarlo, pero, francamente, no tienen una constitución impresionante, y ahora que lo he hecho a tamaño real, creo que necesitaría una lupa. ¿Tenía algo que decir, Su Majestad? Porque si estos son más gruñidos y maldiciones, la próxima vez le arrancaré la boca entera y ni siquiera me molestaré en abrirle la cremallera. Entonces, eso que decías antes sobre que no importa lo que te haga porque tus hijas ocuparán tu lugar, ¿estás asimilando ahora que esa no es una opción sobre la mesa? Ya te dije lo que quiero. Dame la ubicación de la colmena del cielo olvidado y te convertiré en un cambiante, te devolveré los cuernos que tomé, limpiaré el agua y el queso crema, y te volveré a poner la cabeza en tu cuerpo. Listo. ¿De verdad fue tan difícil? Oye, solo para que veas lo agradecido que estoy de que finalmente hayas respondido a mi pregunta, déjame que te haga un cambio de imagen. Creo que es una mejora. Te encantan los vampiros, ¿verdad? A todas las potras les encantan los vampiros que brillan. Serás todo un éxito. No. Puedes quedarte así. Que te sirva de lección. Cuando el espíritu del caos dice salta, tú dices, ¿qué tan sencillo? Y yo que pensaba que ya habíamos tenido la discusión sobre los cuernos. Oh, está en esta colmena. Cava con ahínco y lo encontrarás. Asegúrate de lavarlo antes de ponértelo de nuevo en la cabeza. ¿Cómo que de qué sirve eso? En cuanto te lo pongas, se te quedará pegado y podrás hacer magia como antes. Pero no podrás quitarte las rayas amarillas. Son un regalo permanente de mi parte. Una queja más y cuando te vuelvas a poner el cuerno, se te pegará a la nariz y te hincharás como una abeja gigante. Quizás debería hacerlo de todas formas. Dejas que tus hijos mendiguen por ti, pero eres demasiado orgulloso para mendigar por ti mismo. ¿Es eso? Bueno, después de los momentos difíciles que me has hecho pasar, quizá me gustaría oír algo de súplica. Quizás un Discord, por favor, no me hagas quedar como una abeja gigante y ser el hazme reír de todas las colmenas de aire el resto de mi vida me vendría bien ahora mismo. Bien, por ahí. Jaja. ¿Entiendes? Por ahí. Oh, ustedes, los cambiantes, son un público terrible. Desarrollen su sentido del humor si no quieren ser cambiantes rosados y brillantes con una reina abeja por el resto de sus vidas. Uf. ¡Qué caos! No voy a mentir. Por muy frustrante que me resulte en el momento, me gusta más cuando se resisten y me dan una excusa para desatarme. Esa colmena de cambiantes en particular era inusualmente densa. No por la cantidad de cambiantes que había, sino por el tiempo que tardaron en darse cuenta de que no podían luchar contra mí. Me sorprende un poco que la colmena sin nombre que invadí primero, a la que de ahora en adelante llamaré colmena panal en honor al cambio de imagen que le hice a la reina, se esforzara tanto por no revelar la ubicación de otra colmena. Siempre pensé que las colmenas cambiantes eran competidoras. Y puede que lo sean, pero quizá cuando se enfrentan a una amenaza que podría afectar a varias colmenas, se unan. Debo reflexionar sobre esto. Si las colmenas cambiantes son competidoras, pero cooperan entre sí al enfrentarse a amenazas que ponen en peligro a todos los cambiantes, ¿qué pasaría si convenciera a algunas reinas de que dejar que los ponis descubrieran su colmena vecina sería una forma encantadora de librarse de la competencia? Eso podría ser muy divertido. Tal vez estoy pensando demasiado las cosas y la verdadera razón por la que se esforzaron tanto en no traicionar a Cielo Olvidado es que Cielo Olvidado es una especie de supercolmena, como la colmena de Crisálida en Equestria. La mayoría de las colmenas en Equestria descienden de Crisálida. Había cambiantes en mi época, como creo haber mencionado, tuve una colmena en miniatura como mascota durante un tiempo, y no eran los únicos cambiantes en Equestria, pero los cambiantes sueñan, y fueron demasiado lentos para adaptarse al nuevo orden mundial. Estaban acostumbrados a mi mundo despreocupado y anárquico donde no había un gobierno central que intentara cazarlos. Una vez que Celestia y Luna tomaron el control, Luna cazó a todas las reinas y princesas por sus sueños, invadió colmenas, acorraló a los cambiantes y los desterró a islas frente a la costa oeste de Equestria. Me pregunto hasta el día de hoy si Luna se dio cuenta alguna vez de que los condenó a una muerte lenta por inanición de esa manera, de que su intento de otorgarles clemencia desterrándolos en lugar de matarlos no fue realmente clemencia. Para cuando Luna cayó, no había cambiantes en Equestria, y no regresaron hasta la llegada de Crisálida, hace menos de un siglo.
Así que ahora, casi todos los cambiantes de Equestria están en las colmenas hijas de Crisálida. No sabré si la versión de los cambiantes de la conversación salió a la luz hasta que vuelva a casa y vea lo que mi diente acaba de registrar en mi diario, pero por si acaso no me llegó nada. Tras una tensa negociación con una de las colmenas locales, en la que, por supuesto, los humillé a ellos y a su reina por intentar negarme la información que quería, finalmente conseguí la ubicación de Cielo Olvidado. Así que voy a dejar de narrar en tiempo real. A juzgar por la resistencia que Onicon Vive me ofreció con la simple pregunta de la ubicación de Cielo Olvidado, puede que me toque una pelea, pero a diferencia de los dragones, los cambiantes no representan una gran amenaza para mí, y aunque la mayoría son bastante aburridos, siempre es divertido jugar con las reinas, así que espero divertirme. Ya sabes, de cualquier manera gano. Se rinden, consigo lo que quiero y sigo con mi vida, quizá vaya a buscar a Lulalulatrixamoon y le dé el objeto brillante que acabo de conseguir, quizá vaya a charlar con Spike, el dragón pequeño, o quizá simplemente me prepare un plato de espaguetis con queso crema, jalapeños y hongos y me lo beba todo. Me rechazan, y yo me divierto a su costa. ¿Ves? Todos ganan. A veces me encanta ser yo misma.